Este mensaje de esta noche va a provocar un antes y un después en nuestras vidas, porque pienso que este es uno de los mensajes más reveladores que el Padre nos ha dado en este último tiempo, en estos últimos días, y espero que sea de gran bendición para tu vida, amén. Que sea de gran bendición para tu vida, porque para mí lo está haciendo. Yo sé que el mensaje de ayer fue muy fuerte, pero ahora lo voy a graficar con PowerPoint, con todo como ustedes se merecen. Tuvimos grandes problemas para entrar anoche, la presión satánica fue tremenda, pero en este día Dios nos da la victoria porque ahora sí que vamos a presentar un plan desde el Génesis hasta nuestros días, de cómo todo, las pirámides, los egipcios, los mayas, Chichén Itzá, por qué el Padre me llevó este año a Chichén Itzá, que yo no sabía, y ya ustedes están comprendiendo por qué me llevó, como cuando Yahweh le dice a Elías que vaya al Monte Carmelo, y ahí estaban los altares de Baal, para que presenciara, para que hubiera un testigo. Bueno, yo fui testigo de lo que pasó ahí, estuve ahí, y realmente esta noche ustedes van a ver que lo que vamos a decir acá está plenamente respaldado por la palabra de Yahweh, plenamente respaldado por su palabra, y vamos a comenzar orando para que el Padre tome control de todo esto que estamos aquí en esta noche vamos a decir. Así que permítanme tener una palabra de oración para que Dios guarde el canal. Creo que está saliendo todo muy bien, ¿verdad? Parece que está saliendo todo muy bien. Sí, se nota que está saliendo muy bien todo, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendice, Señor, nuestras vidas. Entramos por tus atrios con acción de gracias. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte, Padre, en esta noche? Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque eres maravilloso, Padre. Toma el control de mis palabras. Que no sea yo hablando, que sea tu Ruach HaKodesh hablando en esta hora, Padre. Toma el control, Padre, de este mensaje. Úngelo, Padre, y que este mensaje abra los ojos a gentiles, a incrédulos. Que este mensaje tú lo uses poderosamente para tu gloria porque es tuyo. Tú me lo diste y vuelve a ti. Y toca corazones de aquellos que dudan, aquellos que tienen interrogancias, dudas de qué pasó con las pirámides de Egipto, dónde están, qué hacía esa gente, por qué la mayoría de ellos tenían un culto a la serpiente. En esta noche vamos a revelar cómo todo esto, Señor, tú lo tenías ya preparado para una redención mundial a través de tu Hijo y cómo tú permitiste esto, Padre, por varias razones que las vamos a explicar en esta noche. Toca corazones, Padre, y lo único que te pido es que este mensaje que me diste sea usado para tu gloria, para conversión, para salvación de aquel que lo escuche y también para que sea un mensaje de madurez espiritual para todos los que ya están afianzados en tu palabra, Padre. Pedimos la presencia de tu Ruach HaKodesh en este lugar. Santifica los instrumentos, las notebooks, todos los equipos que están aquí en esta mesa, Padre. Que los hermanos no lo ven, pero hay muchos equipos acá, Padre. Señor, santifica estos equipos, Padre. Los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Que la red de internet, Señor, no se corte, no se bloquee, Padre. Reprendemos todo espíritu inmundo de Nefelín, de hueste espiritual de maldad, Padre, que quiera interferir la señal, Padre, bloqueando. Cubrimos porque este mensaje es tuyo, Padre, y nadie lo puede tocar, Padre. Señor, Padre, esta noche vamos a hablar palabra profética, Padre. Denunciar, Señor, cómo el enemigo ha estado infiltrándose en estas grandes civilizaciones, Padre. Te damos gracias, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. En el Popus Bull hay vestigios de que ellos sabían de un anciano de barba blanca que había llegado al mundo. O sea, que los ancianos decían que el creador del mundo, uno de ellos, era un hombre de barba blanca, un anciano. Y es por eso que ellos decían que Kukulcán, el gran dios de los mayas, también tenía barba blanca y tenía cabellos blancos, pero también era una serpiente que volaba. ¿Qué tal? Mira la mezcla.
¿Sabían estos inspirados por los demonios que lo que tenían que hacer tendría que ser una abominación para Dios? Obviamente, obviamente. Porque si usted ha ido a Chichén Itzá, todo lo que usted vio ahí te lo dice el guía, mira, aquí hacían esto, pero el trasfondo diabólico de lo que hacían dentro de la primera cámara que estaba arriba, que fue encontrada en los años 1938, la primera cámara que estaba arriba, donde ni te cuento lo que hacían ahí. Después la sangre bajaba a la segunda cámara abajo, donde estaba el hexágono, y que esa estaba conectada con un cenote al abismo. Mejor ni te cuento. O sea, yo todo eso lo voy a dar, pero después de este mensaje, porque con este mensaje tú vas a poder entender mejor por qué hacían todo eso. El rito de la pelota, no era nada que jugaban en la pelota nomás, no, era un acto entre 12 contra 12. El bien con el mal. Y el que ganaba, no el que perdía, el que ganaba le cortaban la cabeza. ¿Por qué? Porque se ganaba y moría con honor. ¿Y a quién representaba? A Lucifer, un reemplazo de Yeshua. Le cortan la cabeza, pero le ponían una calabaza. Bueno, te estoy hablando de ya cosas así que las voy a decir después de este mensaje, ¿ok? Bueno, para poder entender el mensaje que voy a dar en esta noche, tenemos que empezar por el principio, por el Génesis. Y yo sé que esto que ustedes van a leer ahora conmigo le va a ser muy fuerte, pero es lo que está en el Tarjún, es lo que la élite mundial no quiere que sepas, porque lamentablemente estos los libros que hablan justamente de lo que realmente pasó con Lucifer, con Eva, fueron tapados, ocultados, como el libro de Enoch, como el libro de Yacer, como el libro de Felipe, el Evangelio, el libro de Tomás. Muchos libros fueron ocultados, y de hecho la Iglesia Católica tiene muchos rollos de Qumran que también hablan de cómo Yeshua sanó, cómo Yeshua comió, estuvo ahí con enseñanza de los esenios de forma completa, cómo los esenios también estuvieron en el nacimiento de Yeshua. Todo eso fue ocultado, y es por eso que nosotros, bajo el poder del Ruach HaKodesh, esta noche vamos a la fuente de los libros hebreos. Bueno, tenemos que entender que primeramente Satanás se presenta en el jardín no en sí como una serpiente, se presenta como un ángel de luz, pero con la intención de la serpiente, como el símbolo de la serpiente. ¿Por qué? Porque veamos, Satanás como ángel de luz, y Satanás descendió, dice el Tarjún de Jonatán, dice, y Satanás descendió montado sobre la serpiente, que era como un camello, brillante y resplandeciente. Eso está en el Tarjún pseudo Jonatán sobre Bereshit 3. El comentario: esto concuerda con 2 Corintios 11:14, donde dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice ahí, y sus ministros como ministros de justicia. ¿Ok? Ahora, atención. Eva no fue engañada por un reptil arrastrándose, sino por una entidad radiante, gloriosa, seductora, que hablaba con sabiduría aparente como un serafín. Es decir, se presentó como un ángel de luz, como ustedes están viendo ahí, y por eso que ella no le causó repulsión, por eso que ella no llamó a Adán. Ella fue seducida, y por algo también dice que ella vio, fue seducida y dijo que el árbol era bueno para alcanzar la sabiduría, ¿correcto? O sea que Lucifer le dio la sabiduría, así como los nefelines le dieron la sabiduría cuando bajaron los 200 a las mujeres. Y la manzana representa el fruto prohibido que ella comió. Por eso es que se representa como una manzana, porque en el ámbito hebreo representa que hubo una relación sexual íntima con Samael y con Lucifer. ¿Ok? Avancemos un poquito. Ya. ¿Cómo se presentó Lucifer en el jardín? Vamos a los comentarios del Tarjún hebreo, que son los más importantes de todo. Dice: significado de Nahat, la serpiente, en hebreo. No solo significa serpiente, tiene una raíz profundamente espiritual y esotérica. Nahash, encantador, el que lanza hechizos, el que resplandece o brilla, el que habla suavemente para manipular. Ahí está. Por eso los sabios enseñan que Nahat, cuando habla de la serpiente, Nahat, no fue una simple animal, sino una entidad espiritual dotada de lenguaje, razón, apariencia gloriosa. Ahí está. ¿Por qué digo esto? Porque tienes que entender que el nacimiento entonces de Caín vino de esta relación entre Samael, entre el lucido, que es Lucifer, y nace Caín. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Vamos. El Tarjún pseudo Jonatán, dice: el hombre conoció a Java, su esposa, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, Eva es la que dice esto, he adquirido un varón mediante el ángel del Señor. Eva creyó que ese ángel que se metió con ella
obviamente que Satanás le engañó. Pensó y dijo, ahí claramente Tarjún dice que ella fue engañada y pensó que era un ángel del Señor, que había concebido a Caín por relación de un ángel. Por eso que ella estaba como encantada con eso, ¿ok? Canita, Gabar, Min, Ken, el texto arameo, dice un ángel de Yahweh. Imagínense lo que ella pensó. Esta frase se traduce literalmente como he adquirido un varón de parte del ángel del Señor por medio del mensajero del Señor. Totalmente engañada. Midrash, los sabios comentan sobre esto. Midrash, Rabat Bereshit 22.2 dice, algunos decían que Eva creyó haber concebido a través de un ángel, otros que el ángel era Samael, Satán, dice el Zohar. La serpiente no era una serpiente cualquiera, sino Samael, el gran ángel rebelde que vino montado sobre la serpiente, y él sembró su semilla en Eva, y por eso Caín fue impuro desde su nacimiento. Hebreos dice que Caín, el griego dice, Caín era hijo del maligno, y por eso que Caín no aparece en la genealogía de Génesis 5, donde la Biblia hace una genealogía del primer hijo de Adán. No dice que Adán engendró a Caín, no, empieza con Set, con la nueva promesa, reemplazando a Abel. ¿Y por qué? Porque obviamente este es el secreto que muchos pastores en iglesia totalmente no saben. Porque la versión que nos llegó ahora es una versión manipulada. Y esta es la verdad. Ahora, cuando Yeshua habla de la semilla, de la mezcla entre la semilla, los sabios hebreos dicen que la parábola de Yeshua, cuando habla del trigo y la cizaña que están mezclados, dicen no cortes la cizaña porque puedes cortar el trigo, y dice que el enemigo sembró cizaña de noche. Y esa parábola es cuando Yeshua dijo, te hablaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y es una parábola, según los sabios, que es tan tremenda que mucha gente no la entiende bien, y esa parábola es una palabra sincrética donde Yeshua dijo algo profundo, que el enemigo entró en el jardín y sedujo a Eva y plantó su semilla en doña Eva. Y esa es la simiente maldita. Por eso que en Génesis 3.15 Dios mismo dice, y pondré enemistad entre tu simiente, Satanás, y la simiente de ella. Ese versículo es tan poderoso, es tan revelador, que aquí el mismo Yahweh está decretando y diciendo que a contar de eso que pasó con doña Eva, va a haber una guerra espiritual entre dos simientes. Y aún más le dice, esta te herirá en la cabeza, la simiente que salga de Yeshua a través de Miriam, de María, en la cruz, y tú le herirás en el cascañar. Ok. De hecho, los sabios rabinos también dicen que por eso que el castigo de Eva fue a su matriz. Con dolor parirás. ¿Y por qué? Porque esa fue la causa del pecado, o si no, no le diría. O sea que la causa del pecado, ¿cuál es? Lo que hizo con Samael, con Lucifer, relación sexual con él. Y por eso que el juicio fue ahí, a ese lugar, al vientre, con dolor parirás. Ahí está, ¿ok? Bueno, lo dejamos ahí y avanzamos un poquito. Y como resultado de eso, ¿quién sale? Sale ahí ese muchachito, que era un engendro del mismo Lucifer, y ese muchachito después levanta su piedra, la piedra obsidiana muy filosa que yo la tuve en Chichén Itzá, y esa es la piedra que actualmente se usan todos los rituales del mundo. Todos los satánicos no usan cuchillo, usan la piedra de Caín, del cual mató a Abel, la piedra obsidiana. Nosotros ayer dijimos que el Midrash, el Tarjún hebreo, que son los libros más antiguos que se conservan hasta ahora, que se han mantenido de oral, Enoch lo conocía, estos libros eran conocidos por Abraham, por esos profetas. Entonces, dice algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, dice que en el Midrash que Caín, esto es fuerte lo que voy a decir, pero lo voy a decir rápido para que lo puedan entender. La manera como mató a Caín fue que le cortó su garganta para que no se escuchara el grito de él. Ese es un rito más satánico, pero que no lo puedo decir ahora porque es muy fuerte. Luego, como los mayas, abrió el pecho, sacó lo que ustedes saben, y luego los desmembró y se sacó hasta el cuero de este y se lo puso así encima
¿Por qué? Porque ayer decía yo, porque Abel presentó el cordero. Y según el Midrash, dice con toda la rabia y el odio que Caín tenía, dice que presentó al mismo Abel delante de Yahweh como un cordero. Imagínense la abominación. Por eso que la Biblia dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo ayer decía de cuando pasó esto, la tierra nunca había recibido sangre y ahí se abrió un abismo, hermano, en el lugar donde la tierra sacó la sangre, la vomitó, porque eso es lo que dicen los, porque la tierra la vomitó, la sangre de tu hermano clama a mí, o sea que la tierra clamó por algo que no tenía que haber salido. O sea que la tierra está en relación con su creador. Entonces la tierra clama, pero ahí estaban los demonios escuchando el eco de Abel, la tortura de Abel la escucharon los demonios. Entonces por eso que los demonios desde ahí, ellos piden el mismo sacrificio de sangre más tortura. Y de ahí que ustedes saben que eso lo hacen en el ámbito espiritual. Bueno, y Caín es echado de ahí, pero Caín, como era simiente de Samael, de Lucifer, es por eso que ya él viene marcado. Y Dios le pone una marca. Y vamos a entrar en esto porque esto es interesante. Miren lo que hace Caín después que sale acá. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿De dónde salió esta mujer? Bueno, eran las mismas hermanas que tuvo, porque la Biblia solamente empieza con las generaciones de hombres. La Biblia solamente empieza con Teo con los hombres, no con mujeres. Entonces, obviamente que tuvieron que reproducirse con sus propias hermanas, y de hecho el Talmud dice que Abel tenía dos hermanas gemelas y que se había desposado con ellas. Y Caín, dice el Talmud, que tenía una sola y que también lo mató por eso, porque quiso apoderarse de una de las mujeres de Abel. ¿Ok? Esa fue también la pelea, dice el Tarjún hebreo. Bueno, dice acá hay un detalle interesante, hablando sobre para dónde se fue Caín, qué hizo. Caín arrastró a sus hijos y es notable ver que cuando tú lees Génesis capítulo 3, después de la caída de Caín, la Biblia empieza a hablar de todos los descendientes de él, de Tubal Caín, que también lo hemos hablado, y Tubal Caín, uno de los nietos de Caín, ese recibió transferencia de espíritu en Nefeline y fue el primero que construye armas para matar a los hombres. Armas. ¿Ok? A Tubal Caín, los masones es una palabra de paso para un grado superior, llevándolo a los 33. Fíjate que esta tradición maldita, en las logias masónicas, para que me puedan entender, cuando un iniciado tiene que pasar a un nivel más alto, le enseñan la historia de Tubal Caín. ¿Y qué significa Tubal Caín? Tubal Caín es cuando el arquitecto del Irán que construyó el templo de Salomón, los masones le cuentan la historia al masón que se está iniciando, que él tiene que saber la historia de qué pasó con Irán Abid, el que construyó el templo, porque dice que a Irán Abid se le apareció Tubal Caín, con ojos rojos, y le dijo, yo soy la simiente de Caín. Entonces esa historia se la cuentan a todos los masones, y por eso que los masones, para pasar a un grado superior, tienen que le pasan una cruz, rompen la cruz, renuncia al Dios de la cruz, y anuncian su nuevo nombre, Tubal Caín. Esto que estoy diciendo te lo estoy resumiendo porque es mucho más profundo, pero que lo puedas entender para que tú entiendas que este culto de Caín y su nieto Tubal Caín, que dicho sea de paso representa la IA, el transhumanismo, representa toda la ciencia robótica, se le atribuye a Tubal Caín, el bastón de doble bola. Por eso que ya mostré esto, ya el golf, el bastón con doble bola representa el símbolo de la masonería de Tubal Caín. Entonces se le atribuye a Tubal Caín que él fue artífice del hierro. Entonces a él se le atribuye toda ciencia sin Dios. ¿Ok? Toda ciencia que está ahora, pero sin Dios. Y eso es muy importante que lo sepamos. ¿Ok? Bueno. Entonces dice, conoció Caín a su mujer. Ah, y otra cosa, dicho de paso. Mira, la película de 2014 donde trabaja el gladiador, el personaje del gladiador, esa película muchos no la entendieron, pero esa película que se ve en Nefelines de piedra, que se ve cómo el padre de Noé fue matado por Tubal Caín, eso, hermano, tiene una verdad. Esa película fue basada en puros hechos reales que parece ciencia ficción, pero no lo es. Porque hay cosas ahí muy raras que aparecen. Esa chica, una jovencita que aparece de repente, que tenía una marca acá en su vientre, que después se casa con uno de los hijos de Noé,
y ahí venía la simiente maldita de Caín a través de esa niña que entra al arca, y por eso que el personaje quería matar a ese hijo. Esa película, hermano, dice una gran verdad que muchos no lo reconocieron y muchos no la entienden. ¿Ok? Bueno, vamos al tema. Entonces Caín empezó a fundar pirámides y fue constructor no de edificios que usted ve en Nueva York. Fueron edificios que abrían portales. Caín empezó a invocar a su padre, Satanás, y Caín se expandió y dice que edificó ciudades. Y una de ellas fue los sumerios, por si acaso. En el hebreo la palabra edificó, baí, bonek, está en tiempo continuo, lo cual los sabios interpretan como que Caín no solo fundó una ciudad, sino que comenzó un sistema continuo y expansivo de fundación de ciudades en forma de pirámides, en donde en ellas había cultos y sacrificios a un dios serpentino, o sea que a un dios serpiente. ¿Qué tal? Avancemos. Entonces, esto es importante que lo estoy diciendo, porque desde Caín viene Babel, los sumerios, Babilonia, y el padre de esta simiente, retenga esa palabra en su mente, la simiente maldita que Yahweh dijo que sería la de Caín, es la que viene hasta el día de hoy, y es la que asimilaron los mayas, los aztecas, con las pirámides. Por ahí vamos despacito por las piedras, ¿ok? Bueno, vamos. Ahora, mire usted, por eso que yo entiendo por qué Dios me lleva a lanzar un libro que se llama Los secretos de los rollos mal muertos, porque el Padre me reveló cosas ahí tremendas que no las tiene Rodolfo Neumann ni Saban. El Padre se le revela a sus hijos, a los que aman. Mira, el libro de Enoch. Resulta que los esenios tenían el libro de los gigantes y el libro de Enoch, pero tenían el libro de los gigantes, y este libro de los gigantes, hermano, es revelador, porque da más detalle de lo que hacían los gigantes. Entonces, el libro de Enoch, capítulos 69 y 66, del libro de los vigilantes, Enoch describe cómo los ángeles caídos, en el tiempo de Enoch, que dice que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Esto es cuando en Génesis capítulo 10 dice que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres y le nacieron gigantes. Ahí estamos ubicados ahora en Génesis 10, ¿ok? Vamos avanzando un poquito. Entonces, Enoch describe cómo ángeles caídos descendieron del monte Hermón, ese que está ahí en Gaza, en Líbano, un monte que hay un tremendo portal ahí ellos dejaron un portal tremendo, y de ahí las películas de Hollywood, cuando ve usted la montaña con esa mujer con la antorcha, ¿se acuerdan de las películas de Hollywood? Bueno, esa mujer con la antorcha es la diosa Isis y está encima del monte Hermón. ¿Por qué sale ese montecito en Hollywood? Porque es el monte donde llegaron sus padres. Ahí bajaron los 200 nefalines, ahora ya lo sabes. Entonces, ¿qué dice el libro de Enoch de los ángeles caídos que descendieron al monte Hermón? Dice, pero algunos de ellos no solo tomaron forma humana, también adoptaron formas híbridas. Y vi cómo, dice, no, nacieron ángeles gigantes y devoraban todo lo que los hombres sembraban. Y no solamente eso, sino que también se comían, después hubo canibalismo, y comenzaron a pecar contra las aves, bestias y reptiles. Es decir, que cuando dice que comenzaron a pecar, cambiaron el ADN de estos animales, hicieron mezclas. Aquí aparece obviamente una pista. Los nefelín tenían poder para mezclarse con toda criatura viviente, incluso reptiles, renes en hebreo. Luego Enoch, en el capítulo 69, menciona a un ángel caído llamado Casdeja, que enseñó el golpe de las serpientes, o sea, el poder del veneno espiritual y del encantamiento. ¿Qué tal? O sea que ahí vamos siguiendo la ruta de la serpiente, ¿ok? Avancemos. Y mira como Isaías 47:7 dice, vendrá pues mal sobre ti, el cual no sabrás de dónde se levanta, y caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Esta profecía se cumplió en Babilonia, en Babel. Y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y la multitud de tus hechizos. Le está hablando aquí a los sacerdotes paganos de Babilonia que tenían el culto a la serpiente, en que te fatigaste de tu juventud. Dicho sea de paso, este mismo culto lo tenían los mayas. El mismo calendario babilónico lo tenían los mayas, por si acaso, para que lo sepas. En que te fatigaste de tu juventud, y también para que lo sepas, los mayas tenían la famosa mancha mongoliana que viene de Sumeria, que viene de los babilonios. Ahora ya lo sabes. Dice, podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has cansado en tus muchos consejos. Mira ahora, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos,
Mira lo que dice Yahweh. Los que observaban las estrellas como los mayas, los que cuentan los meses como los mayas, para pronosticar lo que vendrá como ti. El Captún y ese libro que tenían para ver el destino de la gente. Tú naciste esclavo, tú naciste profeta, tú naciste rey, tú no eres nada, entonces vos sos para trabajar. Los mayas tenían ese libro que tenían los babilónicos. Tremendo, ¿verdad? Bueno, avancemos un poquito. Y mira los dioses sumerios y los dioses babilónicos, todos con forma de serpiente. Ahí está Ninchinshita y Tiamat, diosa serpiente, y el dios de la Babilonio, Ninchinshita, forma hombre y serpiente. ¿Por qué? Porque esa es la mezcla, hermano, híbridos que los ángeles caídos mezclaron. Y hoy día estaba estudiando algo, pero estaba escribiendo algo en el espíritu, y el padre mostró, pero estaba escribiendo una cámara, y en esa cámara era una cámara especial donde el sacerdote, el sumo sacerdote, invocaba, hacía un sacrificio obviamente, pero era un sacrificio sexual, donde la mujer virgen que entraba ahí era poseída por un incubo, y el nacimiento, por eso es que los mayas habían gente deformada, habían niños, bebés que los criaban aparte, porque Chichén Itzá era solamente para los sacerdotes, no era para el pueblo, ojo, y tenían casas especiales de hijos que nacían medio raros. Algunos de ellos eran sacrificados y otros pasaron a ser parte de la élite sacerdotal, los que no tenían tanto la esfinge de híbridos, pero los que eran más híbridos los sacrificaban, como era una ofrenda al mismo dios serpiente, ¿ok? Eso los mayas lo sabían, y cuando me toque dar el tercer mensaje de esto, lo vamos a ver con más detalle, ¿ok? Bueno, entonces, para resumir, no es coincidencia que la nación más grande del mundo, como los sumerios, los babilonios, que asentaron las bases para la civilización siguiente, tenían un dios serpiente. ¿Ok? Bueno. Los esenios en Qumrán. Mira lo que siguen hablando los esenios en Qumrán. Los escritos de Qumrán, en especial el rollo de misterios 1Q27, 1Q representa la cueva donde fue encontrado, el rollo de los gigantes 4Q531 y el libro de los himnos 1QH describen fuerzas ocultas con forma de serpiente, dragón o reptil alado. ¿Qué tal? En la 4Q, o sea que en la cueva 4, el rollo 531, fragmento 1, los vigilantes se levantaron en forma de reptiles y en su boca había fuego y destrucción. ¡Wow! Aquí algunos esenios enseñaban que los gigantes y los vigilantes adoptaron formas de reptilianas, como espíritus antiguos que dominaban el aire y la tierra. Esto es paralelo a lo que los pueblos antiguos representaban sus dioses serpientes, como por ejemplo la Kundalini en el Tíbet, los Inca, Viracocha, un dios serpiente, los mayas, Quetzalcóatl, serpiente que vuela, seres híbridos, pero eran sabios, poderosos, pero caídos. Y aquí viene algo, aquí nos estamos metiendo ya algo revelador ya. Ese personaje que está ahí viendo por ese hoyito es Ezequiel, porque esa pared es la pared del templo de Israel, donde los sacerdotes cayeron en estas prácticas abominables. Y miren lo que dice Ezequiel 8:10. Bestias abominables y reptiles adorados en secreto. Y yo ayer dije esto, el Padre en esta generación nos está llevando a todos los que a todos los que tenemos ese don de discernimiento, esa sabiduría que el Padre nos ha dado para poder investigar y meternos a profundidad de esto, para denunciar las obras infructuosas de las tinieblas y para saber el plan que se ha mantenido oculto desde Génesis hasta ahora a través de los masones, porque ellos han hecho todo oculto. Nadie supo nada de ellos hasta ahora, ¿ok? Y Dios está abriendo el rollo para que una vez que sepamos dónde están, quiénes son, podamos reprender, porque como no sabíamos que existían estos
estas sectas, que no sabíamos qué es lo que hacían, entonces no podíamos hacer nada. Pero ahora que sabemos, podemos denunciarlo. Y cuando se denuncia en el poder del Espíritu Santo, esos portales que ellos abren se cierran y viene un ángel con cadena y los mantiene sellados. Por eso que cuando la Biblia dice, ando buscando un hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha a favor de la tierra y no lo encontré. Y ahí está el papel de nosotros. Bueno, aquí Ezequiel, Dios lo lleva al templo y mira lo que ve Ezequiel en el templo por una rendija. Y entré y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, hay serpientes y todo eso. Y todos los ídolos de la casa de Israel estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ezequiel 8:16. Y no solamente vio esto, mira, los sacerdotes. Y me llevó al atrio dentro de la casa de Yahweh. Y aquí la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh. O sea, le están dando la espalda a Yahweh. Y sus rostros hacia el oriente, adorando, postrándose al oriente al dios Sol. Este pasaje describe una visión de la adoración oculta en el templo de Jerusalén, influenciada por los cultos babilónicos donde se adoraban figuras reptilianas y demonios serpientes similares a los que aparecen en los templos mesopotámicos. Es decir, para que tú te des cuenta, hermano, que cuando la Biblia habla de la simiente de Caín, es lo que yo te estoy presentando a continuación, cómo estas naciones fueron todas absorbidas por estos demonios que se hicieron pasar por serpiente, entregándole sabiduría para edificar, y ahora la sabiduría que dan para la guía, todo eso lo explico en mi libro El regreso de los nefelines, ¿ok? Avancemos. Después que Caín matara a su hermano Abel, Dios dijo a Caín, ahora bien, y atención porque aquí entramos ya, nuevamente voy a retomar a Caín de algo muy poderoso que muchos no saben, y que usted en esta noche lo va a saber. Volvamos otra vez a la muerte de Abel. Vamos, después que Caín matara a su hermano Abel, Dios dijo a Caín, ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Esto es importante porque puse con amarillo ahí, porque justamente los satanistas se presentaron como dioses serpentinos y ellos, para tener buenas cosechas, para labrar en la tierra, derramaban sangre. O sea, totalmente lo contrario. Y ahí como una abominación a Dios. O sea, que le hacían creer que mientras más sangre derramaran los mayas, más cosechas iban a tener. Ahí está el engaño, hermano. ¿Ok? Dice, pero esto viene con lo que pasó con Caín y Abel, obviamente, en la maldición. En respuesta, Caín se lamentó. Y Caín dijo, grande es mi castigo para ser soportado, y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Entonces, sabía que iba a morir, pero, attention please, aquí hago una pausa antes de seguir leyendo. En el Midrash dice que el papá de Tubal Caín mata por equivocación ¿a quién? A Caín. Dice que era ciego y Tubal Caín puso la mano porque vio como un animal que se movía, disparó y cuando van allá vio con algo que tenía en la cabeza. Bueno, tenía una señal. Disparó y cuando fueron allá se dieron cuenta que habían matado al tío de Tubal Caín, pariente de ellos. Eso dice la historia. Y dice, mira, acá viene algo revelador que muchos hermanos, y aquí yo te digo ya, hermano, esto que voy a decir a continuación ha sido debate de pastores, ha sido debate de rabinos, hasta el día de hoy en el Midrash y en todo es un debate a nivel mundial de cuál fue la marca que Dios le puso a quién, a Caín. Debate mundial. Pero en esta noche el Padre, como a ti te ama, te la va a revelar cuál era esa marca, pero bíblicamente. En respuesta a Caín se levantó, bueno, ya en Génesis, Dios respondió, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal ahí, puso una señal, ¿dónde? En la frente, para que no lo matase cualquiera que la hallara. Salió pues Caín de delante de Yahweh y habitó en tierra de Nob, al oriente de Edén. Bueno, vamos allá y vamos a ver cuál era la supuesta marca que, bueno, aquí vuelvo nuevamente ya porque esa marca que le puso en la frente tiene que ver con dos cosas. Y aquí retomo nuevamente esta parte que es muy interesante. Trajún de Jerusalén, Trajún dice
Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo golpeó con una piedra en la frente y lo mató con violencia. Luego añade que le partió la cabeza separando sus miembros, ocultando el cuerpo en el campo. ¿Ok? Eso es lo que dice el Tarjún. Vamos ahora al Zohar. Declara, Caín fue poseído por el deseo del mal, Abel era luz y Caín vasija rota. Cuando mató a su hermano, bebió gotas de su sangre, no gotas, sino que bebió harta sangre. Y de ahí que, hermano, que aquí vienen, ¿de dónde crees tú que vienen esas películas de vampiro? ¿Ah? Todas esas películas del Conde Drácula están inspiradas de la simiente maldita de Caín, porque el primero que bebió sangre, ¿quién fue? Caín, según el Midrash. Y de ahí que vienen esas películas, ¿ok? Y esa sangre gritó desde la tierra porque había sido profanada con violencia, claro, obviamente. Pero ojo, también la escucharon los demonios, el grito. Y por eso es que en la pirámide de Chichén Itzá hay una cámara que se llama la cámara del eco. Ahí. Y esa cámara del eco es cuando torturaban a los guerreros, salía el eco de la tortura, lo escuchaba el Nefelín, lo sacrificaba y el Nefelín podía hablar. ¿Por qué? Porque hacían alusión cómo Caín mató a Abel. Tremendo, tremendo. Ok, vamos, según esta interpretación mística, Caín no solo mató y comió y bebió, sino que quiso absorber el alma de Abel, creyendo que así heredaría su bendición. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Las raíces hebreas que son tan profundas, hermano. ¿Ah? Avancemos. Ahora, aquí viene la revelación. Atájate, Juanita. ¿Ah? ¿Qué señal puso? Y para saber qué señal puso, obviamente que tenemos que ir al Midrash, tenemos que ir con toda la fuerza de los sabios de Hebreo, ¿qué dicen? Y mira, protección divina, obviamente que también aquí hay algo que el Padre puso en mi corazón y que yo uní rompecabezas y se los voy a dar a usted ahora, bajo la revelación del Ruach HaKodesh. Protección divina. Fíjate que lo que puso en la frente fue una T como en forma de, que se conoce como Taus. Yahweh puso la marca para evitar que Caín fuera muerto por venganza. La letra Tau, simboliza un sello de propiedad divina como diciendo, este no puede ser tocado por ahora, pertenece a un juicio futuro. Grábate eso, porque esa T era un símbolo de protección para que nadie lo matase, pero también era un símbolo de juicio, acompañado también con redención. ¿Cómo? Vamos despacito por la piedra. Y puso Yahweh señal en Caín para que no lo matase. ¿Ok? Cualquiera que lo hallara. Ahí está. Separación. Entonces, ¿qué significa esa T que usted ve ahí, que le puso ahí? Separación del campamento del justo. Señal lo excluía de la comunidad de los santos, marcando como exiliado. El Tau, es decir, la T que puso ahí, el Tau, era también una frontera espiritual como la sangre del cordero en Egipto. Separación entre lo justo y lo caído, entre lo profano y lo que es bendito. La Tau en la frente de Caín fue una señal de misericordia y juicio. Lo protegía, pero también lo separaba. ¿Ok? Nótese que hay elementos de misericordia, hay elementos también de redención, pero hay elementos de juicio, que por el momento lo salvaba. Esa cruz Tau fue mal interpretada por las civilizaciones y avancemos un poco. Mira, pero aquí ya empezamos con una revelación tremenda, porque resulta que los egipcios, los babilónicos, los griegos romanos, los persias, también a ellos se les reveló el tema de la cruz. ¿Pero de dónde viene esta cruz? De el signo que Yahweh puso en la cabeza. Hago una aclaración aquí, que en sí esta cruz, como era un sello de Dios, no era algo maldito. Ojo con eso. Pero que después los demonios se aprovecharon y la hicieron maldita. O sea, toman algo sagrado y lo usan para fines malditos. ¿Me entienden? Pero en su original, como vimos, que es separación, juicio, protección, que no lo maten, pero tiene un significado más profundo todavía, que apunta hacia una futura redención. ¿Ya lo estás imaginando? Bueno, vamos. Entonces, las civilizaciones paganas la corrompieron. Egipto la adoptó como la ahí está, la cruz de la vida, mezclándola con rituales de inmortalidad falsa y culto solar. Babilonia y Fenicia usaron variantes en forma de cruz para invocar espíritus y marcar ídolos. En tiempos posteriores, Roma la usó como instrumento de muerte, por eso es que Roma la usó como instrumento de muerte en la cruz física, invirtiendo su sentido original. Ya los romanos ya ponen la cruz y ahí matan
Ahí murió Yeshua en la cruz, los ladrones, y la usaban como símbolo de muerte y de maldición. Maldito aquel que es colgado en una cruz, ¿ok? Pero avancemos. Y mira, nos vamos a Latinoamérica, al Cono Sur, y mira, la cruz de Caín en las naciones. ¿Coincidencia? Ahí tiene los mayas, mira la cruz. Los incas, mira la cruz. Los aztecas, mira la cruz. Los mapuches, ¡ah! Ahí está. Las huellas del primer derramamiento de sangre quedaron marcadas en los pueblos andinoamericanos. Caín fue maldito de la tierra y la tierra recibió su sangre. Ahí está. Por eso, en cada cultura, en cada rincón del mundo, las piedras hablaron, las montañas gemían y las civilizaciones grabaron en sus símbolos antiguos el eco de esa maldición. Una cruz sin redención. Una cruz ofrecía a otro Dios que no era Yahweh. Dios fue el que se la puso a Caín en la frente, pero esto la están usando a otro Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Están conmigo? Entonces, ¿por qué todas las tribus usaron formas de cruz? Porque fueron testigos espirituales del grito de la sangre de Abel. Por eso, es una abominación. Ellos están riendo de Yahweh, están fomentando que Caín es el ídolo, que Caín fue el que aquí no debió ser castigado. Entonces le sirven al padre de Caín. ¿Quién era el padre de Caín? Ya los vimos, Lucifer, Samael. Ahí está la conexión. Estamos desenmascarando en esta noche Reino de las Tinieblas. Porque dice, ahora, vamos otra vez. ¿Por qué todas estas tribus usaron formas de cruz en Latinoamérica y en todo el mundo? Porque fueron testigos espirituales del grito de la sangre de Abel. Porque los antiguos sabían que hubo un primer juicio en un campo, en un jardín. Porque Caín se volvió errante y su huella espiritual caminó por todas las civilizaciones. La señal de Caín no fue solo sobre su frente, fue sobre toda la tierra misma. Y de ahí las pirámides y de ahí todo. Qué tremendo, ¿verdad? A ver, hago una pausa aquí y yo digo, ¿yo extender o no extender? ¿Están entendiendo, hermanos? Porque vamos a llegar a un final tremendo. Las culturas primitivas no conocieron a Yahweh, pero vieron la sombra de Caín caminando en los valles del tiempo. ¡Wow! Ahí los incas, los mayas. Ahora, attention, please. Los sabios, en parte sí. Los sabios mayas, escucha bien esto, hermano, porque esta es revelación que no la vas a encontrar en cualquier lado. Solamente aquí en Apocalipsis con Café, porque el Padre le da a los que Él ama. Amén. Ustedes son los portadores ahora de esta antorcha profética que tenemos que denunciar las obras infructuosas de las tinieblas, porque en este tiempo que se acerca el juicio, el Padre está sacando a la luz lo oculto de estas ratas que estaban ahí escondidas. Los sabios mayas, escucha bien esto, mira cómo la cruz ahora la vamos a identificar con quién. Attention, please. Los sabios mayas hablan de un gran hermano caído que fue marcado por los dioses. ¿Quién decía eso? Los mayas. Los incas creían en la sangre que pide venganza desde el cielo. ¡Ay, ay, ay! Los mapuches contaban historias de una primera traición que dejó a los hombres divididos. Aunque sin Torah, el alma central recuerda el juicio original en estas civilizaciones. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, escucha bien, aquí se pone buena la cosa. Los mayas usaban la cruz de los cuatro vientos para marcar el punto central de ceremonias sangrientas. O sea, la cruz que tuviste ahí. Practicaban autosacrificio, perforación de lengua, orejas, órganos sexuales, para eliminar a los dioses, para eliminar los dioses que venían en contra de ellos. Los sacrificios humanos se realizaban en pirámides alineadas con esta cruz, la cruz del sur, constelación. El altar era la cruz y la sangre era la ofrenda, ¿ok? Los incas, aunque más moderados, también realizaban sacrificios humanos conocidos como capococha, especialmente niños ofrecidos en las montañas. La cruz andina o chacana, como le decía, era símbolo de unión entre el cielo y la tierra, pero también altar de derramamiento de sangre. Se hacían rituales para aplacar fuerzas espirituales o para fertilidad, imitando el drama del primer derramamiento de sangre, ¿ok? De Caín. Los aztecas, ellos sacrificaban a diario, quitaban el corazón con cuchillos de obsidiana, como ya te dije, sobre un altar en forma de cruz. ¿Qué tal?
Todo su calendario ritual de los aztecas giraba en torno a la sangre como motor del cosmos. La cruz representaba los 4 puntos donde el sol moría y renacía. La sangre renovaba el orden del mundo, según los mapuches de Chile. ¿Ok? Bueno, esos eran los mapuches, me equivoqué ahí, pero eso es lo que decían los mapuches. ¿Ok? Vamos abajo. Aunque no es tan sangriento como, perdón, eso es lo que hacían los aztecas, pero los mapuches también decían eso. Ahí está el tema. Aunque no tan sangriento como los anteriores, los mapuches sí practicaban ofrendas de sangre de animales y algunos registros hablan de sacrificios humanos antiguos en momentos extremos. La cruz circular de los mapuches representaba la conexión con los espíritus del Pillán, seres superiores a los que se ofrecía sangre. Ahora hago una pausa acá. Estamos viendo esto para que tú veas cómo eso fue tan potente desde el Génesis, que prácticamente la simiente maldita de Caín, ¿cierto?, hizo que todas estas civilizaciones tomaran esa cruz misma que fue clavada en su frente y que le dieran una connotación pagana, que ahí se derramara sangre del ser humano. ¿Por qué? Porque fíjate que Dios nunca mandó a que se derramara sangre del ser humano. Por eso es que tenía el cordero, y el cordero sacrificado, cuando Caín y Abel pecan, Dios desciende al huerto y ¿cómo cubre su pecado? Ellos cubrieron su pecado con una higuera, que son sus propias justificaciones, sus propias obras. Pero Dios sacrificó un cordero, pero fíjate que David le habla que solamente ellos recibieron túnicas de piel de cordero, pero ahí no habla del sacrificio. ¿Y por qué no se habla del sacrificio? O sea, que no hay detalles cómo fue el altar que hizo para... Porque eso todo estaba en una revelación postrera, final, tremenda. Porque ese sacrificio ya representaba lo escondido que todavía no se revelaba, que era ahí el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, el Cordero. ¿Y por qué Dios toma un cordero y no toma una serpiente o no mata a un buey? Porque el cordero representaba a Yeshua HaMashiach. Un cordero, como yo decía el otro día, es un animal tan tierno, tan amoroso. Tú lo puedes bañar, peinar, sacar la lana y hasta cuando lo están matando, él no grita. Pone un chancho al lado, el chancho grita como loco, hermano, pero el cordero muere en silencio. Es dócil, lo tienes que guiar, porque puede tomar agua que está contaminada y él no lo sabe. O sea, es súper dócil, es súper tierno, amoroso. Le puedes hacer cariño, no te va a morder la mano, o sea, que es uno de los animales más tiernos de la creación, más dulce, más amoroso, por así decirlo, un corderito. Yo he estado con corderito y le gusta que, bueno, ¿por qué? Porque eso representa el carácter manso y humilde de Yeshua. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso como un cordero y humilde de corazón como un corderito. Y por eso que Isaías, dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Dios ya tenía un plan preparado. Si usted está quedando horrorizado con todo lo que está viendo en este PowerPoint, de cómo estas civilizaciones adoraban al dios serpiente, hermano, bueno, Dios tenía una cartita debajo de su manga, ¿ok? Vamos, avancemos. Bueno, el espejo roto del Mesías, Kukulcán. Ahora nos vamos a los mayas y al dios Kukulcán. ¿Por qué es tan interesante averiguar un poquito de Kukulcán? ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a encontrar una revelación tremenda. Fíjate, Kukulcán, que es la pirámide que está en Chichén Itzá y que era el mayor dios de los mayas, el Kukulcán. Y su variante azteca, Quetzalcóatl, fue una distorsión espiritual del Hijo del Hombre, una imagen imitada por principados caídos para confundir a las naciones antes que les llegara la verdadera luz del Evangelio. ¿Por qué se les describe como un ser de luz, blanco y con cabello blanco? Es decir, que Kukulcán, para los mayas, fíjese usted, era no solamente, acuérdense que la palabra Nahash, serpiente, quiere decir el que brilla, pero que este dios, como venía del cielo, era la serpiente voladora, que bajaba por la pirámide de Chichén Itzá, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿por qué se le describe como un ser de luz, blanco y con cabello blanco? Porque así se le describía a Kukulcán, un ser de luz. ¿No te recuerda eso algo? Avancemos. Porque el enemigo copió el diseño del Hijo del Hombre, descrito en el libro de Daniel y Apocalipsis. Su cabeza y sus cabellos, dice la Biblia, eran blancos como blanca lana y como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Es decir, que el enemigo, wow, para distorsionar el mensaje de Yahweh, el mensaje de Yeshua, pone al Kukulcán como un Mesías falso de la creación.
Lo pone con cabellos blancos como Yahweh. ¡Wow! Para engañar que ese es el verdadero Dios de la creación. A los mayas y a todos los que vivían ahí en todo ese territorio. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, vi que colocaron unos tronos y se sentó el anciano de día. Ahí está. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana limpia. Ahí está. ¿Y cómo era el Dios de los mayas? Imitación de Yahweh. Los sabios del infierno conocían esta imagen. Por eso diseñaron al Ku Klux Klan como un Dios bueno, blanco, brillante, que venía del cielo, pero que traía una serpiente en su identidad. ¿Qué tal? Ahora, vamos acá y aquí se pone más revelador la cosa. El secreto de la serpiente que vuela. El Ku Klux Klan significa también la serpiente emplumada, un ser que une el cielo y la tierra, ahí está, y el inframundo y las alturas. Es decir, que este Ku Klux Klan ahora es una serpiente emplumada, un ser que une el cielo y la tierra y el inframundo y las alturas. Por eso que hacían ahí sacrificios en los tajamares, en los cenotes, porque era el que venía del inframundo, o sea, son los nefelines que están encerrados ahí. Eso es una mezcla espiritual prohibida. En la Torá, la serpiente representa la mentira, el engaño, el caído. Ku Klux Klan fue una falsificación profética, una distorsión demoníaca de Yeshua. Fue el intento de los principados mayas de preparar al pueblo para recibir un falso redentor con apariencia luminosa. ¿Cómo lo sabemos? Porque el retorno de Quetzalcóatl, versión azteca, se profetizaba que regresaría montado en una cruz de fuego desde el oriente. ¿Qué tal? Los aztecas veían a este Dios montado en una cruz de fuego viniendo. Hermano, más claro, esta revelación no la vas a encontrar ahí en los guías turísticos que están en Chichén Itzá. La vas a encontrar aquí nomás, y lo digo para la gloria del Padre. Aquí estamos abriendo el rollo. Somos como los de Qumran, que sabemos la verdad y estamos descubriendo este rollo. ¿Para qué? Para denunciar cómo esto no es turismo, esto es una abominación de lo que hacían los mayas ahí. Porque seguían el camino de Caín. ¿Cómo lo sabemos? Porque el retorno de Quetzalcóatl, versión azteca, se profetizaba que regresaría montado en una cruz de fuego desde el oriente. Qué tremendo, ¿verdad? Es la narrativa del anticristo imitando la venida del Hijo del Hombre. Ahí está, ¿ves? Si el diablo se las trae. El diablo tenía todo preparado. Y atención, ¿acaso la Biblia no profetiza que de este culto de Caín saldría a las naciones y que llegaría a Latinoamérica? ¿Sí? Mira, asómbrate. Isaías 27:14. Filistea, no te alegres del todo por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra, atención, saldrá áspid, y de su fruto una serpiente voladora. ¿Qué tal? Yahweh sabía que este culto de Caín, ¿y por qué dice los filisteos? Porque los filisteos eran descendientes de los nefelines. Ahí sale el gigante Goliat, que tenía 6 dedos y tenía 6 dedos los pies. ¿De dónde venía Goliat que peleó con David? Venía de la descendencia de los era filisteo, ojo. ¿Y por qué dice filistea? Porque aquí la Biblia nos está profetizando que de esta misma simiente de los nefelines iba a salir a la posterior un culto de una serpiente llamada voladora. Y los mayas, ¿cómo le decían a su dios Ku Klux Klan? Quetzalcóatl, serpiente voladora. ¡Wow! A Dios no se le escapa nada. Todo Él lo sabe. Y Apocalipsis 12:9 dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Esta palabra que engaña al mundo entero, bueno, engañó a todas las civilizaciones y por eso, hermano, no se asombre y no diga, ay, ¿dónde se fueron los mayas? Ay, ¿dónde están los egipcios? ¿Dónde están los tibetanos? ¿Dónde están esas grandes civilizaciones con sus pirámides, los incas? ¿Ah? ¿Dónde están? Están ahí, hermano, en el infierno, hermano, ahí adorando en forma directa a los demonios, en el mismo infierno, ahí están. Por eso que desaparecieron. Dios los hizo. ¿Y quién fue el juez que vino? Eso te lo voy a contar para otro día, porque el juez que vino se llama Sefénic. Vamos a
enseñar palabra por palabra este pasaje que es poderoso, donde dice: no te alegres tú, Filistea, Filistea, no te alegres del todo por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y de su fruto una serpiente voladora, que llegó a Latinoamérica. Pero vamos a escudriñar palabra por palabra este mismo versículo. Vamos, allá. Cuando dice, no te alegres tú, Filistea toda, ¿qué significa? Advertencia a las naciones enemigas del pueblo de Yahweh. Filistea representa a los pueblos hostiles que se alegraban cuando un rey hebreo moría. Ahí está. Aplicación profética. Las fuerzas demoníacas celebraban demasiado pronto. No saben lo que se les viene. Ahí está. Por eso dice, no te alegres por tu victoria. Dice, amarillo, por haberse quebrado la vara del que te hería. La vara es el rey justo o el juicio que Yahweh usaba para corregir probablemente a David o un rey justo. El sistema opresor fue momentáneamente detenido, pero no destruido. Dice, porque de la raíz de la culebra. ¿Qué significa eso? Aquí el Espíritu revela que de una generación antigua de maldad, la culebra, serpiente antigua, génesis de engaño, vendrá algo aún más peligroso y venenoso. Saldrá áspid. ¿Qué significa esto? Áspid es una víbora mortal más silenciosa, más letal, representa un espíritu más sofisticado de maldad que vendrá de la misma raíz antigua. Ahora, fíjate en esto, attention please. Es el linaje espiritual de Caín intensificándose, obviamente. Y su fruto, serpiente voladora. Estamos viendo el versículo que acabamos de leer. Aquí está la revelación, una figura espiritual del tiempo final. Por eso dice, de su fruto, serpiente voladora. Por eso que los mayas, los incas, Viracocha, el Tíbet, la serpiente Kundalini, ahí está. Una figura espiritual que vendría en el tiempo final. Una serpiente que ya no se arrastra, sino que vuela, domina el aire, se presenta como luminosa y divina. En el hebreo ahí está Nahaf. Literalmente, sefarín, volador o serpiente ardiente que vuela. Es el espíritu falso que se disfraza como ángel de luz, como Kukulcán, como entidades espirituales que aparecen redención, que aparentan redención, pero traen destrucción. Y mira, la imagen que tú ves ahí a tu derecha, creo que es tuyo, ves ahí dos cabezas de serpiente. Y esas dos cabezas de serpiente, ¿qué representan? Representa a la divinidad del Kukulcán cuando baja, porque cuando los sacerdotes lo llaman, bajan. Él bajaba en el solsticio del 21 de marzo y va a bajar ahora en el equinoccio del 21 de septiembre. ¿Ya? Y cada año, y ahí están, la imagen superior muestra cuando el solsticio viene y es el único día en el año donde la serpiente baja para las cosechas, y para la siembra y la otra para las cosechas. Es decir, que la serpiente es el que bajaba. Y cuando obviamente pasaba eso, ustedes ni se imaginan lo que estaban haciendo adentro. De hecho, si usted mira la imagen abajo, la imagen que está abajo, usted ve una puerta, que esa puerta fue descubierta hace poco. La abrieron. Y esa puerta, hermano, la tienen cerrada, nadie puede pasar por ahí, porque ahí hay dentro de esa pirámide que usted ve ahí, hay dos cámaras más secretas. Una se llama la cámara del eco y la otra más abajo de 10 metros, la pirámide, la de más abajo, que está dentro de la pirámide, es de 10 metros. La que sigue más arriba es de 20 metros. Y cada una cumplía una función, hermano, que cuando se nos fue revelado qué es lo que había ahí, hermano, te da una ira santa, hermano, porque los que más sufrían ahí eran los infantes, los pequeñitos. Pero no lo puedo decir ahora. Pero fíjate cómo hasta los solsticios. Yo estuve ahí, hermano, para ver eso y mis ojos se horrorizaron. Y ahí tú puedes ver cómo el culto a Lucifer, a Satanás, quedó escrito en piedra y lo hacían bajar de esa manera, hermano. Y por eso que entendemos que esa gente ya no está. Que eran matemáticos, científicos, tenían el calendario, los mayas fueron los que le pusieron el cero a los números, a los numerales que tenemos nosotros ahora. Eran sabios, eran gente matemática, hermano. Pero ahí está, idólatras a un dios serpiente. Ahí está. La película voy a decir una cosa, la película de Mel Gibson Apocalíptico, hermano, no cuenta nada y aún más se ve que suben por la escalera, después tiran el cuerpo para abajo y lo matan arriba. Eso es
los sacrificios no se hacían afuera, se hacían adentro. ¿Y por qué? Eso tiene una razón. Sí, se hacía un teatro afuera y se hacían sacrificios animales y de vez en cuando sacrificaban para que el pueblo entrara en preocupación, para esclavizar al pueblo y mantenerlo ahí, de cómo se sacrificaban hombres. Pero la mayoría de los sacrificios no se hacían afuera, se hacían adentro. Y tenían su cómo hacerlo, cómo lo hacían. Mira, en cada solsticio, los curas españoles que llegaron con los españoles cuando llegaron ahí a Chichén Itzá, a la península de Yucatán, cuentan que en cada eclipse se mataban hasta 500 guerreros, o sea, hasta 500 personas morían cuando había un eclipse lunar, cuando había un eclipse solar, hasta 500 personas. Y por eso que cuando llegaron, vieron el horror, hermano, ellos quemaron los libros, quemaron todo, pero también se dejaron los libros más codificados donde hablaban de encantamiento, de cómo hechizar, eso se lo dejaron para ellos, obviamente. Y hay uno en el Vaticano, el Popus Vuh, porque los mayas fueron uno de los primeros civilizaciones, bueno, uno de los primeros en Latinoamérica que tenían el papiro, o sea que hacían, yo viese el papel del árbol como un papiro y escribían ahí todo, hermano, es tremendo. El espíritu falso que se disfraza como ángel de luz, como Kukulcán, como entidades espirituales que aparentan redención pero traen destrucción, ¿ok? Y todo esto está en nuestra Latinoamérica. Por eso que esto, hermano, si lo llevamos a un nivel más alto acá, y aquí te lo voy a llevar a un nivel más alto, porque yo no te puedo decir todo, porque hay niños viendo ahí. Me encantaría decirte lo que pasaba adentro, todo en las diferentes cámaras. Abajo de esa pirámide que usted ve ahí, hay un cenote, por si acaso. Está hecha encima de un cenote, y de ese cenote también se tiraban los cuerpos, pero de ese cenote abajo era un sello de un dios Nefelín que vivía ahí. Y ese dios Nefelín que está encerrado ahí y que se comunicaba con ellos, por eso que se llama, había un templo adentro que se llamaba la Cámara del Eco, donde por el eco, cuando sacrificaban y lo torturaban, respondía el personaje de abajo. Por el eco, es toda una cámara acústica. De hecho, tú aplaudes así, tú aplaudes y suena, la pirámide rebota y te hace el sonido del quesal. Imagínate todo lo que hicieron, llamando al dios Quetzalcóatl. Tremendo, hermano, tremendo, ¿ok? Bueno, yo estoy dándote esta conferencia, porque esto es una conferencia, hermano, no para que te asustes, sino para que sepas lo que no te cuentan, para que sepas que las élites tienen todo guardado y que esto nunca se lo dijeron a nadie, porque mientras más se guarda el secreto, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Esto es un conocimiento que no es para que fomentar el ocultismo, que no es fomentar la sangre, es un llamado profético para que te levantes a denunciar esto, para que te des celo santo, hermano, y prediques esto, que todo esto es un acto diabólico, pero que al final el que tiene la última palabra de todo esto es Yahweh. Que Yahweh en su juicio hizo desaparecer a estas civilizaciones porque Yahweh creó al hombre. Y como los mayas fueron creados por Dios, pero que venían de la simiente maldita de Caín, Dios al final siempre pone un stop, lo puso en el tiempo de Noé, trajo juicio al pecado con Noé, trajo juicio al pecado con Sodoma y Gomorra, trajo juicio al pecado con Babel, trajo juicio a Babilonia y también trajo juicio a su propio pueblo que se vio involucrado en estas prácticas. Y lo va a hacer ahora. Entonces, ¿por qué ahora? Porque resulta que esto nadie sabe. La élite mundial alquila, porque ahí los turistas pagan, yo pagué $10, algo así pagué, los turistas alquilan todo eso y cuando vienen los eclipses, los equinoccios, cuando hay lunas llenas, cuando hay lunas de sangre, ellos están repitiendo los ritos sangrientos que hacían los mayas. O sea que esto no terminó, lo volvieron a hacer y lo están haciendo. Las élites mundiales lo están haciendo. De hecho, hay momentos que los policías rodean, el ejército rodea todo eso y entra la élite, los mandamases arriba y el ejército mexicano cubre todo eso y nadie puede entrar. Y nadie sabe lo que hacen adentro porque ellos se meten a las cámaras de adentro. Y por eso que el juicio viene.
Y el pueblo que sabe esto será resguardado. Y esto yo lo quiero dejar en claro, hermano. Por eso que en este momento Dios está levantando un remanente apocalíptico que sabe esto. Y porque tú lo sabes, eres llamado como Elías. Elías confrontó a Jezabel. Elías confrontó y sabía qué es lo que hacían los sacerdotes y sabía quién era Jezabel. Y como que sabía y tenía conocimiento, Dios lo ungió, mandó fuego del cielo y el altar, el verdadero altar. Estos son altares, hermano. Tienes que entender que estos altares han cerrado, hermano, han provocado sequía. Estos altares han provocado portales. ¿Por qué crees que hay tanta violencia en Latinoamérica, hermano? En Santiago de Chile hay ciudades que tú no puedes pasar porque la violencia es extrema, y no solamente Santiago. La violencia ha resurgido, la depravación sexual, todos estos dioses sexuales violentos como los mayas están de regreso. ¿Por qué? Porque la élite mundial está ocupando las mismas pirámides para hacer lo mismo que hacían los mayas. Ese es el tema. Por eso que yo te estoy hablando de esta noche de esto. ¿Por qué? Porque el juicio viene porque se han vuelto a hacer otros sacrificios y lo están haciendo. Están abriendo los portales que Yahweh cerró, lo están abriendo. Pero nosotros, bajo la intercesión del Espíritu, ¿podemos cerrarlo? Sí. Claro que podemos cerrar. Para algo Yeshua le dijo a Pedro, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Todo lo que desatares en la tierra será atado en el cielo. Tenemos poder. Cuando Job oró, se abrió un portal y ángeles bajaron en la vida de Job. Yeshua dijo, ahora verán los cielos abiertos. Cuando Yeshua se bautizó, estaba obedeciendo al Padre, se abrió los cielos y dijo, mi hija, probadme en esto, dice el Señor, y derramaré bendición y abriré ventana. Tienes que entender que estamos llenos de portales para bien o para mal. Ellos están abriendo los portales para mal. Pero Dios nos está llamando a ti y a mí para que nos pongamos en la brecha, porque cuando hay un pueblo que sabe la historia, que conoce a su Dios y que sabe lo que estos están haciendo, el Padre les da el conocimiento, les da el poder para que tengan autoridad para reprender. ¿Por qué? Porque ya lo saben, no son ignorantes, porque el diablo encadena la ignorancia en la persona. Ese es el tema. No te estoy mostrando esto nomás para que vea, mira, el pastor parece guía turístico como lo está enseñando. No, hermano, es una cuestión profética, hermano. Dios te está revelando y tú tienes que estar contento, tú tienes que estar gozoso en esta noche. ¿Por qué? Porque esto no lo vas a encontrar en los libros de historia, porque no lo van a decir. Esto lo esconden. Esto no lo vas a encontrar ahí, que vas a Chichén Itzá y el turista no te va a decir esto. Te lo está diciendo del Ruach HaKodesh a través de mí. ¿Para qué? Para que despiertes, que estamos viviendo esto. Es tiempo de guerra espiritual, es tiempo de ayunar, es tiempo de reprender. ¿Dónde están los hijos? Por eso que Isaías 13 dice, levantad bandera en un monte alto. Dice, Yahweh convoca a sus soldados para la batalla. Yahweh te está convocando en esta noche para la batalla final. Dice, y él pasa revista a sus tropas y te está pasando revista para que tú sepas esto, para que juntos, hermano, seamos parte del remanente que va a predicar con poder y autoridad a las naciones y va a reprender también. En mi nombre echarán fuera demonios, ninguna fuerza del mal os dañará, pero tenemos que tener conocimiento profético. ¿Se está entendiendo? Bueno, avancemos un poco. Y aquí ya entramos ya para terminar, y aquí esto se pone bueno. Como tú entenderás que este culto a la serpiente, los egipcios lo tenían, pero bien claro, al dios serpiente, el faraón tenía la serpiente, y los hebreos judíos salieron y traían en sus corazones este culto a la serpiente, y lo conocían muy bien. Cuando salieron de Egipto, sabían que el faraón con la serpiente acá era porque le servían a Apis, el dios serpiente, un dios poderoso. Y muchos hebreos venían sabiendo este culto y algunos también habían ofrecido a este dios serpiente. Y como Dios lo sabía, la serpiente de bronce en el juicio elevado, texto, Números 21, 8, 9. Y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido la mirare vivirá. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando el pueblo pecó, salieron serpientes y las serpientes empezaron a morder y a matar a muchos. Entonces Moisés clamó a Dios y Dios le dijo esto. ¿Saben qué? Este pasaje muchos no lo entienden. Esto que es número, y también tampoco entienden cuando Yeshua le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre. Aquí hay revelación, así que atájate para esta revelación que el Padre te da en esta noche. Vamos a ver qué significa eso. Nótese que hemos venido hablando de la serpiente, ¿ok? Pero ahora aquí pasa algo raro, medio misterioso con Moisés. El pueblo está siendo atacado por la víbora, por la serpiente, y mira lo que hace Dios.
hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y la mirare vivirá. Ojo, esto no era una serpiente común. Lo que le dice es que se haga una imitación de una serpiente de metal. Cuando le pegaba el sol, brillaba. Y eso es serpiente, el que brilla, en alusión a Lucifer, en alusión a Satanás, el que brilla. Pero ¿cómo, pastor? No entiendo. Bueno, tranquilo, vamos para allá. Y Moisés usó una serpiente de bronce, ahí está, era de bronce, y puso sobre un asta, ahí está. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a ver esto. Entremos a la enseñanza. ¿Por qué Yahweh ordenó levantar una serpiente si la serpiente representa el mal? Ahí está la pregunta que te estás haciendo tú, ¿verdad? Bueno, vamos. Respuesta. La respuesta es profunda. Es un juicio, una profecía y una confrontación a la idolatría oculta. Como Yahweh sabía que las civilizaciones venían y que los hebreos venían saliendo de un faraón que la serpiente la tenía aquí en la cabeza y el culto a la serpiente, Yahweh sabía todo eso, pero Yahweh está usando ese mismo instrumento ahora porque Él es Dios y lo va a usar para redención, porque Él es Dios. O sea, da a entender que hasta los demonios Él los puede usar porque Él es Dios. A los demonios también lo usa para sus fines. Y mira, la respuesta es profunda. Es un juicio, una profecía. ¿Cuál profecía? Que la serpiente, esta te herirá en la cabeza y tú en el cascañar. Esa es la profecía del Génesis que viene. Ahora, Yahweh ordena levantar lo que había sido causa de muerte, la serpiente. Pero ahora, inofensiva, de bronce, sin veneno. O sea, que esta que levanta es inofensiva, pero sin veneno, ¿ok? Para que el pueblo la mire y sea sanado no por la serpiente, sino por la fe en la palabra dada. Claro, no es que la serpiente los sanaba, sino que ellos por obediencia miraban y fueron sanados. No es que la serpiente los sanaba, ojo, cuidado con eso, ¿ok? Era por la palabra de fe de obedecer. Obedeció a Yahweh, que le estaba pidiendo eso, con rareza, porque dijeron, no, mira, nos está haciendo mirar a la serpiente que nos mordió. Bueno, pero es que aquí había algo profético. Algo profundo acá. Atácate, Juanita, con esto, ¿ok? Bueno, pero ahora es inofensiva, ¿ok? El mismo símbolo del juicio ahora se convierte en instrumento de redención cuando es colocado bajo autoridad. Ahí está la clave, ¿ok? Bueno, Juan 3:14 ahora. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí Yeshua retoma lo que hizo con Moisés. Pastor, parece que usted nos está llevando una revelación tremenda. Sí, vamos allá. Yeshua mismo dijo, dice que él sería como esa serpiente. Claro, así, eso dio a entender Yeshua, que él sería como esa serpiente, levantado, exhibido, y quien lo mirara con fe, viviría. Aquí está el poder. Yeshua se hizo pecado por nosotros, claro. 2 Corintios 5:21, y fue colgado como maldito para cancelar el veneno original de la serpiente del Edén. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Dale gloria al Padre. Desde la serpiente, dice, donde la serpiente era adorada como un símbolo de deidad, Ereus, y muchos del pueblo todavía tenían idolatría oculta. ¿Cuáles? Los hebreos que estaban ahí. Yahweh levanta ahora una serpiente, no para que la adoren, sino para burlarse de los ídolos. Lo que adoran en Egipto ahora es reducido a un tubo de bronce, sin voz, sin veneno, sin poder. ¿Por qué? Porque Yahweh es grande, aleluya. Y porque también Yeshua se ha levantado, porque ya vimos ya que todas las civilizaciones adoraron a un Dios serpentino, pirámides, y Yeshua sabe eso, el Padre sabe. Entonces Yeshua va a la cruz y muere como una serpiente, pero para redención del mundo. Su sangre iba a cubrir todo el pecado de esas civilizaciones paganas. ¡Guau, guau, 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 guau! No sé si estás entendiendo en esta noche. No sé si tu espíritu te lo está revelando ahora. Por eso, ahora, reverso del pecado de Eva, mirar y vivir. En el Edén, Eva miró a la serpiente y cayó. Atención con esto. Ahora, en el desierto, el pueblo mira a una serpiente levantada y vive. Este es el acto de reversión. Dios revierte lo que era para mal, la maldición la convierte en bendición. ¡Aleluya! Este es el acto de reversión profética del primer engaño. El Eterno les muestra, no todo lo que brilla en forma de serpiente es para muerte,
Si lo pongo bajo mi orden, es para vida. Porque él tiene el poder. ¡Wow, wow, wow! Es como que él pisa la cabeza del diablo y dice, yo a este le hago lo que quiero con él. ¡Wow! 5. Advertencia contra el culto posterior de Nehusam. Pero aquí pasa algo. En 2 Reyes 18:4, Ezequías destruyó la serpiente de bronce que había quedado, la habían traído para el templo. ¿Por qué? Porque el pueblo ya había empezado a adorar como ídolo y la llamó Neustán, pieza de bronce. Lo que fue instrumento de sanidad, el hombre lo convirtió en objeto de idolatría. Ahí está. Toda revelación sin obediencia se convierte en idolatría disfrazada. Ahí está. Y aquí se viene lo bueno y atájate, Juanita. Atájate, Juanito. Porque aquí se viene una revelación. Estamos. You are ready? Mejor lo voy a poner para arriba, ¿eh? Lo voy a poner para arriba. You are ready? ¿Eh? Aquí hago una pausa, te digo, ¿estás listo para esta revelación? Ya que hemos hablado que Caín mata a Abel, nos vamos a remitir nuevamente qué es lo que pasó en la sangre de Abel ahí cuando fue derramada. ¿Qué se codificó bajo presión molecular? ¿Cómo fue cambiado el ADN de Abel? Y algo se introdujo en el ADN de Abel. Por eso que Pablo dice, por cuanto todos pecaron, es decir, que en la sangre nosotros traemos la caída de Adán y Eva, claro, el pecado original. Pero atájate, Juanita, porque aquí sí que si te perdiste esto y si estás desconcentrado, te vas a perder la revelación de esta noche. Te la vas a perder, hermano. ¿Ok? Mira, vamos allá. ¿Qué es la X? Resulta que en la sangre los científicos descubrieron que hay una X. El descubrimiento del ADN y del cromosoma X fue descubierto en el año 1953 por Jackson Watson y Francis Crick. Anunciaron el descubrimiento de la estructura molecular del ADN. Y ellos dijeron es una doble hélice, una X, como una escalera torcida. Descubrieron que en la sangre, en el código genético, hay una X como una escalera que está torcida. Poco después se identificaron, como usted ya lo conoce ahora, los cromosomas sexuales X y E, los cuales determinan el sexo del ser humano. Qué tremendo. Atención con esto. Y la tumba, resulta que también descubrieron que en el ADN hay una molécula que forma como un ataúd, como una tumba. ¿Ya? Aquí entra la revelación profética. En estudios recientes del ADN se ha encontrado que algunas secuencias tienen formas de arcos y portales en la sangre. Dentro del simbolismo del ADN, algunos visualizan un segmento similar a una tumba abierta o puerta sellada. ¿Abierta o puerta sellada? Lo que muchos científicos no creyentes incluso le llaman la firma del diseñador. ¡Wow! Avancemos. Ahora, vamos a lo profundo. La X en el ADN, el quebrantamiento del pacto. ¿Qué significa esto? Caín habló con su hermano Abel y cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:8. Cuando lo mató ahí, la sangre fue codificada por una muerte no esperada. ¿Ya? Y ahí es como que el enseñamiento de Caín puso como su firma, por así decirlo, el diablo en el ADN de Abel. Y que después eso vendría en nosotros. De cómo la simiente maldita mató y eso quedó codificado en la sangre. La sangre de tu hermano clama a mí, la sangre clamó, hirvió, ¡pum! Y ahí la sangre se codificó en sus moléculas y algo Dios escribió ahí como testimonio de lo que pasó. ¿Me entienden? O sea, Dios dejó eso como testimonio también ahí. Lo que pasó, a eso quiero decir. Entonces, vamos allá. Caín mató a su hermano. Significado espiritual de la X que está en nuestro cromosoma. La X en el ADN representa una cruz, un quiebre, una intersección de caminos. Simbólicamente marca un pacto que fue roto, un cruce entre dos naturalezas, el justo Abel y el rebelde Caín. Ahí está la X. ¡Wow! En ese campo, Caín rompió el primer pacto de sangre entre hermanos desde el día de la X. Quedó escrita en la genética del hombre como herencia de traición. Ah, la pinta, ya amigo. Wow. La X simboliza el quebrantamiento de la comunión, la intercesión entre vida y muerte y la marca del exilio espiritual de ¿quién? De Caín. Wow. Ahora sigamos.
¿Qué es la X en la sangre y cómo se descubrió? Esto ya lo pasamos ya. ¿Ok? Ahora, ¿a qué viene Yeshua? Attention, please, porque esto está glorioso, hermano. ¿Por qué Yeshua viene? Y aquí algunos van a llorar, algunos van a sentir la presencia del Padre, y prepárate porque aquí vas a sentir la presencia del Padre. Ya te lo digo ya, hermano. Mira como dice 1 Pedro 1, 19, 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso que Yeshua nace sin contaminación. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con la sangre contaminada de Caín. Pero la sangre de Yeshua es sin contaminación. Por eso que es sangre preciosa. Aleluya. Pero fue hombre. Ojo. No es que era un fantasma. Por eso que la Biblia dice, ay de aquel que diga que Jesús vino como un fantasma. No, que vino en carne y hueso, sangre. Para redimir a la sangre nuestra. Él vino en representación del postrer Adán. Él vino en representación, dice Pablo, del postrer Adán, de nosotros, de tú y yo. Sino con la sangre preciosa de Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, escucha bien, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ya estaba la cruz. Ya estaba el cordero inmolado. Yahweh sabía lo que el enemigo iba a hacer. Por eso que Dios es Dios. Dios se anticipa al pecado. Dios se anticipa siempre a lo que el diablo va a hacer. ¡Wow! En las naciones. Y ya tenía el cordero inmolado. ¡Wow! 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 Por eso que dice, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor. ¿Por qué? Por amor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso que la muerte de Yeshua, hermano, es un arreglo de conflicto cósmico, porque también tiene que ver con la rebelión de Lucifer. Dios dejó a Lucifer con su pecado y no lo juzgó, porque si lo hubiese juzgado, los ángeles no le servirían a Dios por amor. Se preparó a Adán y Eva, preparó este juicio, y en la cruz el fiscal que nos acusaba fue descubierto. El fiscal que nos acusaba quedó sin argumentos. ¡Wow! Pero hay quienes que le sirven a la simiente de Caín, y eso no está inscrito en el libro de la vida, pero usted y yo estamos inscritos en el libro de la vida. Yeshua con su sangre vino a redimir. Esa X, los científicos descubrieron que no solamente hay una X y hay un ataúd que representa lo que posteriormente también Dios iba a hacer en nuestro ADN. En nuestro ADN, como yo digo en el libro El soplo divino en tu ADN, que yo lo tengo en Facebook, los científicos hebreos descubrieron que existe el Yud, Het, Vahei. Las 4 letras del tetragramatón están en nuestro ADN. Dios sabía que en un futuro nos tenía que redimir. Y la palabra Yahweh y Yeshua significa Dios en salvación, Dios en redención. Yahweh salva. Por eso que es Yahshua, no es Yeshua, es Yahshua, Yahweh, Yarushalem. Ahí está la unidad de nombre. Cuando usted está cansado, está respirando Yahweh sin saberlo. Aleluya, porque todo lo que respira alaba a Yahweh. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yeshua derrama su sangre bendita, hermano. Y esa tumba de muerte, ahora Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Yeshua revierte todo lo que está en la sangre, lo revierte para redención. Lo maldito de esa cruz de Caín, esa cruz, y él muere en la misma cruz Tau, para redimir todo lo que Caín había hecho con su descendencia. La redimió en ese maldito madero, y ahora es una bendita cruz. No para idolatrarla, sino para entender quién fue el que murió ahí en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y aquí no se acaba todo esto, porque aquí viene más. Por eso que la Biblia dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ahora estamos en comunión los unos y con comunión con el Padre.
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí me falta una J ahí. Este versículo es una declaración eterna del ADN redentor del Mesías, que limpia el código contaminado por Caín, por el pecado original, por el linaje de la muerte. Y lo escribiré con sangre del Cordero. ¡Wow! ¿Cuántos dicen gloria al Padre? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están llorando en esta noche? ¿Cuántos se emocionan de cómo el Padre lo tenía todo listo? Cómo Él viene a redimir, a restaurar el código genético, hermano, de nosotros. Y aún esto no se queda aquí. Sigue en victoria esta cosa, hermano. Mira lo que dice Colosenses. Mira lo que dice Colosenses. Sí. Ahí se está metiendo el enemigo, ¿eh? Si está saliendo bien, hermano, avísenos. Si está saliendo bien el audio, avísenos. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos. ¿De cuáles decretos? De lo que Caín hizo que se pusiese en la sangre, la X, la tumba, la muerte. Ahora, lo que te tengo que decir va a impactar tu espíritu. Y atención con esto porque esto está revelador, glorioso. Esa X y esa molécula en forma de tumba que vieron los científicos cuando le metieron el microscopio abajo, solamente se activa cuando la sangre está puesta bajo, cuando la molécula está puesta bajo sufrimiento, bajo tortura. No se ve antes. Solamente aparece la X, la tumba, y Yahweh aparece cuando es puesto en sufrimiento. Repito, no aparece antes. Se dieron cuenta cuando la sangre, la molécula está puesta bajo presión de tortura, de sufrimiento, ahí aparece la X, como recordatorio. Y mira cómo Yeshua HaMashiach, hermano. Ahora entendemos por qué sufrió. Ahora entendemos por qué fue torturado. Porque en su tortura, en su cuerpo, salió, hermano, por así decirlo. Nos redime de la sangre cuando es puesta. Y por eso, hermano, que tú entiendes por qué los mayas y estas civilizaciones, antes de sacrificar a la persona, lo torturaban. ¿Por qué lo torturaban? Porque justamente buscaban ese fin. Que saliera a la tumba de la muerte de Caín a su hermano Abel. Y Yeshua, bajo presión, sufrimiento, realza eso, pero lo redime con su sangre preciosa. Lo que era maldito, ahora lo transforma en maldición. ¡Wow! Entonces Colosenses 2:14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa esto? Anulando el acta de los decretos. En griego, xeroklapotoi. Literalmente significa el manuscrito legal de cargos que en nuestra contra. Es decir, todo lo que nos juzgaba desde Adán, todos los documentos, los decretos, las leyes que estaban en contra de nosotros, eran como un documento de deuda espiritual. Este era el acta de nuestro ADN espiritual contaminado. La herencia de Caín, el pecado de nuestros padres, los pactos ancestrales, la voz de la sangre de Abel gritando en condenación. Dice Colosenses que nos era contraria. ¿Por qué? Claro, era hostil,
nos acusaba día y noche esta acta delante del trono del pecado de Adán. ¿Quién? Satanás, el fiscal falso. Era el código genético legal del pecado, la programación heredada desde el Edén, que nos era contraria. Eso significa, y que está en nuestro ADN. Pero ahora dice, quitándola de en medio, en griego, eram ketou so, la arrancó del centro, la extrajo como un tumor espiritual. Y eso es lo que dice Yeshua, como quien rompe el núcleo del pecado dentro del alma. Y dice, clavándola en la cruz. Aquí está el acto supremo. El acta fue clavada junto con Yeshua, tu código fue reescrito con sangre, el ADN del pecado fue sellado bajo la sangre del Cordero. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! ¡Wow! Y ahora escucha esto. Y no solamente eso. Yeshua bajó, como dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y qué dice Apocalipsis 1:18? Ahora, ¿quién tiene las llaves? ¡Aleluya! Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Hashem? Esto me emociona, hermano. Wow, qué lindo, qué hermoso. Qué lindo, hermano. ¿Puedes alabar un rato a Yeshua? ¿Puedes levantar tus manos al cielo y entender el plan de revelación que el Padre está dando en esta noche? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Wow. Qué tremendo, amados. ¿Lo puedes ver ahí, hermano? Dale gracias al Padre. Porque todo lo que te fue revelado en esta noche es para que tu espíritu arda de cómo el Cordero inmolado estaba desde antes de la fundación del Padre. Para que tú creas que Dios es Dios. A Dios no se le escapó y Dios no dijo, ay, mira lo que está haciendo el hombre con las pirámides, mira lo que el diablo está haciendo, mira lo que Caín hizo. Y termino con esto. La cruz Tau, esa misma cruz murió Yeshua. Algunos mesiánicos dicen que fue un madero. Sí, es madero. Arrastró el madero, pero cuando llegó a la cruz, ahí, ese cruz, ese madero vertical, lo traía él. El madero estaba puesto. Sacaron el madero que estaba entrepuesto, ¡pum!, lo clavaron ahí. Y cuando hablamos de madero, estamos hablando de que murió en la cruz de Tau. En la misma señal que Yahweh puso a Caín. Y mira cómo Yahweh lo hizo todo. Esta es la revelación que estaba para ti en esta noche. Esta es la revelación para que tú ames más a Yeshua. Esta es la revelación que tú necesitabas para poder entender el plan. Y ahora tú puedes entender cómo esas civilizaciones con pirámides, sangrientos, era una burla, una imitación, pero al final Yeshua nos redimió en su sangre. Y al final Yahweh tenía todo preparado por amor a ti y a mí. Por eso, que en esta noche alaba al Padre. En esta noche alaba al Padre. En esta noche dale gracias a Yeshua HaMashiach, porque Él es bueno. ¿Cuánto adoran a Yeshua? ¿Cuántos sienten ganas de gritarlo al mundo? ¿Cuántos en esta hora dicen gracias, Padre, por esta revelación? La necesitaba en mi espíritu. Ahora puedo entender todo lo que pasó. ¿Cuántos en esta noche le dan gloria al Padre
Porque el Padre tanto te ama que te está entregándote esto, hermano, que no lo hacen, y no lo digo por vanagloria, sino porque lo digo porque tú te lo merecías, porque tú lo estabas buscando, porque el que busca encuentra, al que golpea se le abrirá. Y este es el regalo que Yahweh te tenía a ti. Estos son los secretos que Yeshua dijo: os revelaré cosas desde antes de la fundación del mundo a ustedes, los pequeñitos. Estas cosas yo las he sacado de los sabios. Dios avergüenza a los sabios con los humildes. Esto que has recibido en esta noche, hermano, es motivo para que tú sigas creyendo con más fuerza en Yahweh. Porque el plan redentor de Yeshua en la cruz de Calvario es lo más glorioso. Es lo más hermoso. No es solamente Cristo viene. No es solamente tener la cruz aquí en el pecho, que no se debe hacer eso porque no es idolatría tampoco. Sino que puedas entender lo que está detrás de la cruz. Como el Padre en esta noche te reveló lo que estaba detrás de la cruz. Y que por esa sangre de amor venció a Satanás. Porque al final fue el Cordero el que murió. Y al final todo lo horrible que han hecho esta gente, al final fueron vencidos por el amor. Por eso que retomo lo que dije. Satanás fue vencido en la cruz, fue despojado. Como ese general que le sacan antiguamente los generales vencidos, se presentaban delante del general ganador, como MacArthur hizo con el representante que envió Hirohito al barco. MacArthur recibió la espada del perdedor, le sacó las jinetas, y eso es lo que hizo Yeshua en la cruz de Calvario. Rompió la espada de mentira, de matanza del diablo, le quitó las llaves, lo despojó, y es un Dios despojado, vencido, avergonzado. Donde por eso que Pablo dice que esto fue espectáculos a los ángeles. Y Pablo también dice que es para reconciliar también a la parte angelical. Y claro, los ángeles que vieron que Dios no castigó al diablo, Dios preparó al hombre para este plan. Y lo ridiculizó al Satanás, porque su imperio era de muerte, de orgullo, de soberbia. Y Yeshua murió como un cordero. Y ahí se cumple: Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Satanás fue vencido por el amor de la sangre de Yeshua Ramá. Y por eso que Pablo lo entendió. Cuando Pablo entendió todo este trasfondo que hay en la sangre de Yeshua, Pablo lo entendió como tú lo estás entendiendo en esta noche. Y ahí cuando dijo: ¿qué me podrá separar del amor de Yeshua? Ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto ni lo bajo. Nada me podrá separar del amor, ni principados, ni potestades que hay en Yeshua HaMashiach. Acuérdate que la cruz, el Tau que Yahweh puso en la frente, no pertenecía al diablo. Le pertenecía a Yahweh, que era símbolo de redención, misericordia, pero de juicio. Era símbolo de que de un tiempo Yahweh iba a darle el martillo del juicio en contra de Satanás, el juicio en contra de la simiente de Caín. Por eso que Yeshua vino a recuperar el símbolo que le pertenecía a Yahweh y que lo estableció, que era un símbolo de separación, pero de protección. El diablo, como le enseñé, lo tergiversó, lo corrompió. La cruz de los incas, la cruz ya lo viste. Pero ahora simplemente Yeshua vino a recuperar algo que le pertenece al Padre, que ahora sí nos protege y que ahora sí nos da redención. Digo esto no para que tú tengas una cruz. Tú puedes, digo esto para que no vayas a hacer idolatría. Porque no podemos hacer idolatría de un madero, porque Yeshua no está en el madero. Yeshua está en la presencia del Padre. ¿Ok? No es para estar echando fuera demonios, no, te digo esto porque lo aclaro muy bien, que ahora lo que era maldito es bendición. ¿Ok?
pero no es para hacer idolatría a un madero porque Yeshua no está ahí, ¿ok? Entonces es algo que le pertenecía a Yahweh y eso te lo dejo claro. Y creo que lo entendiste muy bien, ¿verdad? ¿Lo entendiste muy bien?